Ya, muy bien, gracias al Señor, perfecto. Voy a hablar de la fiebre, porque esta semana me ha tocado el tema de estar rodeado del tema fiebre, personas afiebradas, ¿ya? Mis nietos afiebrados. Entonces, aun cuando el saber popular, ¿ya?, ha usado este término afiebrado, más bien en contrario a lo que nosotros acostumbramos, es decir, le dicen, esta persona está hablando como afiebrado, o anda afiebrado, expresiones febriles. Y quieren decir con eso que son personas que están como apasionadas, que están diciendo cosas a veces descontroladas, que están sin el control de la razón, apasionados. Entonces dicen expresiones febriles, el que anda afiebrado, y lo mencionan así, sobre todo en el mundo de la política, en el mundo de los negocios, cuando alguien expresa y con vehemencia aquello, entonces suele usar ese tipo de adjetivo. Acabamos de escuchar la rendición de cuentas de nuestro presidente, y 3 horas y más, 3 horas casi y media, ya duró lo suyo. Ya no voy a estar 3 horas y media yo hoy día acá, espero hacerlo en menor tiempo, pero hubo expresiones que muchos de ellos dijeron así febrilmente. Lo que vamos a usar en esta ocasión, el término febril, es en el término, vamos a decir, en el que nosotros estamos acostumbrados, es decir, una persona que está con una enfermedad que provoca una fiebre. La fiebre pasa a ser una reacción, es un síntoma, no es la causa de algo. Y en la Biblia hay muchos casos, historias de personas que han manifestado fiebre. Y quiero compartir con ustedes uno de esos tantos casos que, curiosamente, los 3 evangelios, los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan esta historia. Los tres la cuentan. Y es una historia muy conocida, es una historia muchas veces leída, tiene relación con la sanidad de la suegra de Pedro. Es decir, Jesús sana a la suegra de Pedro en virtud de una fiebre. Eso seguro que usted lo ha escuchado, seguro que usted lo ha leído. Como le digo, está en los 3 evangelios, pero curiosamente la historia se cuenta solo en 2 versos. Solo 2 versículos y cuenta esta historia. Así que es una historia simple, es una historia muy breve, pero si la contaron los 3, es porque algo hay efectivamente que hicieron los escritores bíblicos, que nosotros estuviéramos atentos y presentes a esto, a esta historia. Bueno, de hecho, se ha prestado también para hacer chistes con eso, ¿no? Que Pedro negó a Jesús precisamente porque le sanó a la suegra. ¿Ya? Y entonces, ese tema que nosotros tenemos en Latinoamérica, no sé, en Sudamérica tal vez, y más, de esa expresión que tenemos a este ser tan hermoso y querido que son nuestras suegras. ¿Ya? Veamos nosotros entonces esta historia con detalle. Vamos a repasar entonces en el libro de Lucas. ¿Por qué escogí Lucas de los 3 evangelios? Bien, ya lo cuentan los 3, Mateo, Marcos y Lucas. Escogí a Lucas porque Lucas es médico. Y cuando él cuenta la historia, la cuenta de una perspectiva médica. ¿Ya? De hecho, la expresión que él usa es así. Pero para nosotros darnos cuenta de todo el cuadro, hay que leer las 3. Ahora, es muy fácil, porque son 2 versos en cada lado. Así que con 6 versículos tenemos la historia completa, armada de manera completa. Yo iré contando de los 3 autores esto, pero vamos a leer el verso 38 del capítulo 4 de Lucas, cuando dice: Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma, con una fiebre muy alta. Y ahí aparece el médico ya de inmediato. Los otros dicen que tiene una fiebre, pero aquí el término que utiliza cuando dice es una fiebre, además una fiebre muy alta, ¿ya? Es una gran fiebre. Le pidieron a Jesús que la ayudara.
Así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Bueno, cuando nosotros vemos esta historia, la historia comienza señalando que luego de que Jesús saliera de la sinagoga, se dirige a la casa de Pedro y de su hermano Andrés. Así que yo, si tuviese que apostar por quién fue el que le dijo a Jesús: Señor, está la suegra de mi hermano enferma, yo apostaría por Andrés. Que Andrés fue y le dijo a Jesús: ¿sabes qué? Esto está ocurriendo. Porque para mí Andrés, como le he predicado otras veces, Andrés es siempre el que está llevando personas o indicando a Jesús. Esa es como su característica más importante. Entonces me atrevería a decir ello. Y bueno, entonces Lucas, el médico, dice que tiene una fiebre muy alta, pero no especifica la clase de fiebre o la enfermedad que causa la fiebre, porque nosotros hoy entendemos que la fiebre en sí no es una enfermedad, ya como dije, es una manifestación de la enfermedad, es una reacción, ¿cierto?, a esto, es un síntoma. Pero en ese entonces, hablemos del primer siglo, el conocimiento que se tiene de medicina no es como el de hoy, así que nosotros seríamos muy anacrónicos en tratar de entender ese verso con el conocimiento que tenemos hoy día. William Barclay, un comentarista y también un investigador de la historia de lo que va ocurriendo en el primer siglo, él relata que en ese entonces habían 3 tipos de fiebres que se daban en Palestina. Una de ellas era conocida como la fiebre de Malta. Es una fiebre muy complicada, muy peligrosa. Se manifestaba con anemia, agotamiento, cansancio. La persona estaba muy mal traída y duraba meses. Y normalmente terminaba con la muerte de la persona, la fiebre de Malta. El otro tipo de fiebre es una fiebre tifoidea, que el tifus provocaba eso. Ya recuerden que en ese entonces las cosas no eran muy salubres, ¿no? La asepsia no era algo tan cuidado, entonces era fácil poder contagiarse y se daba ese tipo de fiebre. Y el tercer tipo de fiebre también en esa ocasión era la fiebre que provoca un mosquito, que es la fiebre de la malaria. Esta historia ocurre en Capernaum, es donde está la casa de Pedro y de Andrés, y que Jesús convirtió, cada vez que iba a Capernaum, lo convirtió como en su centro de acción, ya era su cuartel general, así que él siempre estaba en esa casa. Y cuando subía normalmente el río y se metía en el mar de Galilea y se desbordaba y todo eso, y luego con el calor y todo aquello y los mosquitos, entonces estaba el tema de la malaria. Y la malaria se manifiesta, claro, además que el tema de la fiebre, ¿cierto?, a veces con ictericia, con un malestar también, ¿ya? Y era muy común. Así que William Barclay dice: lo más probable que la suegra de Pedro estaba enferma de malaria, ¿ya? Eso es lo que él entiende que es lo que haya ocurrido ahí. Bueno, veamos qué hace Jesús. Cuando Jesús llega a la casa de Pedro, quiero que notemos que Jesús no viene de regreso de unas vacaciones. Es más, yo no veo en ninguna parte de la historia de Jesús que Jesús haya tomado alguna vez vacaciones. ¿Ya? No lo he visto. En todo su ministerio él no tomó vacaciones. Él estuvo 3 años seguidos. ¿Ya? Así que en su ministerio. Ahora, cuando Jesús viene, y tampoco se tomó un fin de semana largo, porque aquí cuando hay fin de semana largo, ¿cierto? No es que venga llegando un día lunes con sus amigos. Hay fin de semana largo aquí y a veces estamos mi familia y yo. No, hay algunos que también están con nosotros. Pero Jesús no viene ni de vacaciones ni fin de semana largo, así que no es que venga descansadito. ¿De dónde viene? Dice, de una sinagoga. ¿Y qué hizo en la sinagoga? En la sinagoga se manifestó un hombre con un espíritu maligno. Nos cuenta el libro de Mateo. Entonces Jesús liberó a ese hombre. Y créanme que cuando ocurren ese tipo de cosas, Jesús, cada vez que sana o libera,
hay poder que sale de él. Es así, él siente, él dice, cuando la mujer le tocó su manto, él dice, yo sentí que virtud salió de mi poder. O sea, hay energía que sale de él, eso agota, eso cansa, ¿ya? No es un tema que pasa simplemente así. Así que Jesús viene de la sinagoga con esa experiencia no menor de liberar a una persona, a un ser humano, de un espíritu maligno que lo tenía poseído. Cuando eso ocurrió en la sinagoga, él dice, ahora me voy a ir a la casa de Pedro y de Andrés. Y cuando va de camino, le sale al encuentro un centurión. Y el centurión le dice, Señor, por favor, ¿me podrías ayudar? Necesito que sanes a mi siervo que está enfermo en mi casa. Entonces, y Jesús también lo atiende. Así que pueden imaginarse en la condición en que llega Jesús a la casa de Pedro. O sea, él no viene, yo creo que él viene con el deseo de descansar, de recuperar fuerza, de estar un rato tranquilo, quieto. Él se siente bien en esa casa, se siente cómodo en esa casa. Es la casa de sus discípulos, de sus amigos. Pero apenas atraviesa la puerta, ahí vienen y le dicen, Señor, te tenemos trabajito. Hay una mujer enferma, es la suegra de Pedro. Entonces, aquí esto nos revela algo bien bonito de Jesús. Porque Jesús pudiese haber dicho, no la puede ver alguien. Oye, ¿por qué no la toman? Lleven al médico a la esquina. Porque ¿saben qué? Hay personas que actúan de una forma en público. Así es. Y cuando están en privado son distintos. Así es. En público están sonrientes y actúan para la fotografía, para la cámara. Entonces, y Jesús cada vez que ha estado en público ha actuado así, pero cuando ha estado en lo íntimo actúa de la misma forma. Gracias, Señor. Actúa de la misma manera. Es como usted, que usted puede alabar y bendecir al Señor con toda fuerza, con un templo lleno o con pocas personas. Así es. Porque usted no ha venido a adorar a Dios dependiendo de quienes vinieron o quienes no. Usted ha venido a adorar al Señor. Usted es mucho más lindo cuando lo adora con sus hermanos. Pero usted entrega la adoración porque el Señor dice, yo ando buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. No, Él no dice, yo ando buscando a todo un grupo que se sientan entre ellos y mientras todos están juntos ellos se sienten con ganas de adorar. No anda buscándote a ti como adorador. Amén. Gracias. Y esto me gusta de Jesús. Porque Jesús no tiene una actuación en público, una cara para el público y una cara cuando está en lo privado. Y eso ocurre también con muchos de nosotros y de personas que frente a cuando están con gente, con amigos, con visitas son de una manera y cuando están solos son de otra. Sobre todo los hijos y las hijas son muy dados a observar eso y no le creen nada al papá, no le creen nada a la mamá porque aparentan una cosa cuando están en público y cuando estamos solos es un monstruo, un ogro o una obra. Jesús no es así. Él no es así. Gracias. Si lo buscan a Él sabe que hay necesidad y va a ayudar, va a extender su gracia, su amor, su benignidad para el corazón que está necesitado. Porque al corazón constrito y humillado, Él jamás despreciará. Así es. Jamás despreciará. Todos podemos estar de eso seguros. Amén. Amén. Muy bien. Y en esta ocasión, los que estaban en casa fueron testigos de algo que lo que en la calle, en el mercado, en la plaza, en la sinagoga, nadie se enteró. Y nosotros nos enteramos y todo y fue escrito porque de los que estaban en casa, ellos fueron los que contaron esto. Y lo más probable es que tal vez Pedro contaba esto. Y luego ahí ya fue escrito y nosotros hoy día podemos enterarnos de esta historia. Ellos se enteraron de esta acción. Y en esta ocasión, los que estaban en casa fueron estos testigos. Veamos qué ocurre con esto. Viene Jesús y dice, tomándola por la mano, así que trata de imaginarte esto. Es una casa, no es una casa muy grande, es un pasillo. Y en uno de las salidas de ese pasillo da siempre a un lugar amplio, ya que es como el centro, medio como una sala grande. Pero antes de llegar a eso hay salas, hay habitaciones. No entra mucha luz. Y está allí y le dicen, mira, en esa pieza está la suegra de Pedro. Y Jesús se acerca allí.
y viene, la agarra por la mano. Hazte el cuadro en tu mente. La agarra por la mano, eso dicen los evangelistas. Y cuando la agarra por la mano, él dice que mandó con mucha energía a la fiebre que la dejase. ¿Ya? Y luego que hace eso, es decir, toma la mano y le dice, fiebre, déjala. Porque dice que lo manda con mucha energía. Eso es lo que dicen los evangelistas. Que mandó. Y toma la mano de la mujer y en el instante en que está reprendiendo la fiebre, la ayuda a levantarse. Y la mujer se levanta y es sanada. Entonces yo quiero aquí que nos detengamos en dos cosas a lo menos, dos cosas que quiero resaltar. Lo primero es que Jesús le habla a la fiebre. En realidad no le habla, le manda a la fiebre, le ordena a la fiebre. Entonces aquí es cuando uno dice, Señor, tú sabes que la fiebre no es la enfermedad, hay algo que causa la fiebre. Pero de nuevo, Jesús pasa por encima de la ignorancia que se tiene en esa época, porque yo estoy seguro que Jesús sabía aquello, pero no obstante eso, Él quiere ordenar a la fiebre y decirlo en voz alta, para que, desde mi perspectiva, creo que necesita que la mujer entienda lo que está haciendo Jesús y esa orden sobre la fiebre, que va a traducirse en una orden sobre la enfermedad que causa la fiebre, que en este caso, si tiene razón William Barclay, es la malaria. Entonces estaría ordenando sobre la malaria, esa infección que estaría provocando aquello. El Señor haría un milagro de manera instantánea en ella, y la mujer, cuando escucha la voz de Jesús que reprende la fiebre, esa voz de Jesús que hace esta obra en ella también resulta en fe, se manifiesta en fe, en creer aquello. Yo he llegado a la conclusión que a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nos hace bien decir cosas en voz alta. Así es. Cuando oramos, sobre todo, y tenemos necesidad. Préstame atención a esto, porque tal vez te pueda ayudar en alguna circunstancia en que estés en dificultades. No creo que Jesús haya dicho esto para dejar una fórmula y una manera de hacerlo y que así siempre hay que hacerlo. No lo dice así, no es una fórmula. Pero he visto en varios pasajes de la Escritura que Jesús hace eso. Es más, en el Antiguo Testamento también yo me encuentro con un David que habla en voz alta, se habla a sí mismo. Le dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus. Es como estar frente a un espejo y decir, oye David, no te olvides, bendice al Señor. Lo menciona. Y parece que cuando lo hacemos y lo pronunciamos en voz alta, nosotros reaccionamos de una manera distinta. Nos hace bien. Eso es lo que estoy diciendo. Nos hace bien. Hoy día hay algunos gurúes por ahí que dicen que para estar frente al espejo, dicen, eres hermoso, eres lindo, vas a triunfar, es todo positivo. No, esos son unos chantas. Estoy hablando efectivamente de cuando tenemos a Dios de por medio de nuestra vida. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y eso nos hace bien. Y entonces cuando me voy a los evangelios, veo a Jesús, por ejemplo, en otra ocasión, cuando Él dice, mire, hay montes como problemas enormes, hay muchos montes. Los montes representaban para los judíos siempre dificultades, ¿ya? Barreras que había que saltar sobre ellas. Los montes eran las dificultades, los problemas de la vida. ¿Y qué dijo Jesús? Si le hablas a un monte, eso dijo Él. Oiga, uno parecería loco, le voy a ir a hablar al Cerro Santa Lucía. Claro, se refiere a los problemas que uno tiene, a ese problema grande, enorme, que no me deja avanzar. Y Jesús dice, si le dices al monte, salte de ahí y ponte en el medio del mar, y lo dices con fe, el monte se moverá. Le dices al problema, pronúncialo. Eso es lo que está diciendo Jesús, pronúncialo, porque eso aumentará tu fe y te vas a centrar en eso. Problema, como quieras que te llamen, yo no voy a creer que tú vas a ser más poderoso que mi Dios. Mi Dios es más grande que tú. Te estás hablando de ese problema y vas a creer en fe, y ese problema tendrá que moverse, salir, dispersarse. Y Jesús está diciendo aquello. Luego lo veo cuando están todos asustados
Él viene y le habla al viento, hermano. Le habla al mar. Miren, fuera yo, en ese rato, yo diría, Señor, yo creo que, y lo haría todo mentalmente. Yo sé que el Señor lee mi mente, así que yo hago mis oraciones así, pero Jesús, que tiene clarito que su Padre también le lee la mente, le lee los pensamientos, Él no tiene ningún problema en decirle, viento, calla. Amén. Mar, enmudece, Él lo dice, Él lo pronuncia. Y aquí veo cuando Él dice, y la agarra de la mano a la mujer y le dice a la fiebre, déjala. Amén. Ordena la fiebre, vete fiebre. Así que yo creo que sin ser una fórmula y algo que haya que dejarlo establecido como una doctrina, creo que nos hace bien a nosotros. Y podría servirte claramente en situaciones difíciles en que tengas que pronunciarlo, decirlo, que tú te escuches, porque cuando te escuchas eso reafirma y además puede generar fe en tu vida. Amén. La segunda cosa que quiero que resaltemos en esta historia es la reacción de la mujer. Lo que vimos recién es cómo actúa Jesús. Pero ¿cómo reacciona la mujer? La historia nos dice que tan pronto como la mujer escuchó cómo Jesús reprendía la fiebre, se sintió curada. Eso dice, se sintió sanada. Y se levantó. Y los tres evangelios dicen, y se puso de inmediato a servirles. Aun cuando Mateo dice que se puso a servirle al Señor, refiriéndose a Él, para hacerlo como más centrado en Jesús. Y se levantó a servirles. Yo leí esto, y lo había leído tantas veces, claro, pero ahora leyéndolo desde este siglo, me llamó la atención esto. Y me fue un golpe para mí, porque yo vengo también de una cultura en que esto suena lo más lógico, y para usted también le va a sonar lógico, pero me puse a pensar distinto y no me sonó lógico. No me sonó lógico. Es decir, todos los comentaristas que leí, que comentan esto, dicen que esto fue puesto allí con algún objetivo. Esa línea que dice que la mujer se sintió sanada y se levantó de manera inmediata y se puso a servirles, dicen que eso tiene relación a la gratitud que muestra la mujer producto de haber sido sanada. Porque es verdad, hay personas que reciben beneficios del Señor, dones del Señor, sanidad del Señor, y no son agradecidos. Bueno, como estos 9 que no volvieron a agradecerle al Señor, que son los que habían sido sanados de lepra. Y de hecho Oscar Wilde tiene un cuento muy lindo al respecto, no lo voy a comentar, pero es muy lindo, que habla precisamente de quienes reciben un don del Señor y no han sido capaces de ser agradecidos y han desperdiciado aquello. Otros comentaristas dicen es que era la forma de evidenciar que el milagro fue real, es decir, que de tal manera la mujer fue sanada que la evidencia fue en que ella se pudo levantar y pudo servirle a los demás. Y saben, a mí me suena bien, me suena hasta piadoso eso, pero creo que si lo miramos con los ojos de ver una muestra de la cultura machista de ese entonces y también de nuestros días, aun cuando se ha ido cambiando eso, creo que hay una muestra de eso. Tal vez algunos amigos y compañeros míos no estén de acuerdo con esta forma en que yo lo vea, pero veo machismo entre medio. ¿Saben por qué? Porque me parece que si el sanado hubiese sido un hombre, muchos de ellos le hubiesen dicho, ya quédate tranquilo ahí, me venís saliendo de la malaria, aguántate un poquito y descansa, nada, hayas estado enfermo, recién venís saliendo de esto, te traigo agüita, una cosa así, ¿verdad? Claro, las manitos y ese tipo de cosas. Entonces, pues, como que si hubiese sido hombre, hubiese actuado distinto. Me da la impresión, a no ser que haya sido un siervo, ¿no? un esclavo, sí, no sé. Pero, ¿qué hace la mujer? Producto del medio donde existe, ella viene saliendo de una fiebre, de una malaria. O sea, ha tenido fiebre. ¿Por cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo ha tenido, pero está postrada, está allí, en su lecho. Y es sanada, ¿y qué hace? Se pone a servir, a preparar, a hacer la comida y a atender a todos los que están ahí. Y en ninguna parte dice, oye, no, aguántate un poquito, nosotros te vamos a ayudar.
déjanos a nosotros un poco, recién venís saliendo, el Señor te salvó, pero recupera tu fuerza, etcétera, etcétera. Una cosa de ese estilo. ¿Ya? Pero no sale eso. No se manifiesta. Y he llegado a la conclusión de que como la mujer, la suegra de Pedro, hoy día en nuestra cultura, cada vez menos, gracias a Dios, se sigue dando eso. Hay tantas madres, tantas mujeres que llegan de su trabajo fuera de casa, y cuando llegan a la casa tienen que llegar a cumplir lo que los otros no quieren hacer. Y todos viven bajo el mismo techo. Como aquí en la casa de la suegra, están todos viviendo bajo ese mismo techo, pero es ella la que tuvo que levantarse ¿sabes? Yo he escuchado esta expresión de algunas mujeres: no me puedo permitir enfermarme. Yo he escuchado esa expresión. O sea, no puedo darme el permiso de enfermarme. ¿Cómo no puede darse el permiso de enfermarse? Llegan a entender esa forma, esa manera de pensar, porque se puede enfermar todo, pero menos ella. En una ocasión visité un hogar y frente al esposo, frente a los hijos, me dice: pastor, ¿sabe? Ella trabaja fuera de casa y tenía problemas allí, dificultades en la familia. Y con lágrimas, llorando, me dice: ¿sabe? Cuando es como a las 6 de la tarde, empiezo a recibir las llamadas. Me llama mi hijo, me llama mi esposo, y me dice: ¿dónde vienes? ¿Cuánto te falta por llegar? Con lágrimas me dice, con tanto. ¿Saben por qué me están llamando? Porque necesitan que venga a prepararle la once. Y si no llego yo, no hay once. Así que por último les digo: ya vayan a comprar el pan mientras. Le digo: pero ninguno de esos va a poner la mesa, va a poner la tetera, va a poner el agua, tiene que llegar ella a hacerlo. Creo que esta historia representa mucho de nuestra sociedad. Es la influencia de esta cultura que nuestros hijos a lo menos están claramente superándonos en eso, mejorando aquello, y doy gracias a Dios. Antes nosotros, mi generación, y yo muchas veces lo sé, decíamos: ¿en qué te puedo ayudar? Hoy día tú dices así a una mujer: ¿en qué te puedo ayudar? Y te van a mirar muy feo. ¿Cómo que ayudar? Es parte de tu obligación también. Y creo que estamos en una sociedad que está así enferma. Necesitamos que Jesús venga, entre a nuestra casa y reprenda esa fiebre. Que nos tome de la mano y reprenda esa fiebre. Que una fiebre que nos tiene postrado, que nos tiene anémico, que nos tiene sin fuerzas. Señor, ven y reprende esa fiebre, debe ser también nuestro clamor. Esa fiebre que se presenta en nuestra sociedad. Porque notamos aquello que seguro saben: hay injusticia, hay desigualdad, eso ya lo sabemos, y lo ha habido siempre. Y si hiciéramos una encuesta de: ¿usted cree que esta sociedad está enferma? Yo creo que un alto porcentaje de personas contestaría que sí, que estamos viviendo en una sociedad enferma. Porque ¿cómo no ha de estar enferma? ¿Acaso una sociedad donde lo material está por encima y es primordial, se convierte en una obsesión desmedida de tantos? Las personas valen por lo que tienen y no por lo que son. Y para mí eso es un síntoma de una sociedad enferma, donde el egoísmo, donde la discriminación va destruyendo todos los sentimientos de ayuda, de solidaridad que debemos tener nosotros los seres humanos. Donde además el alcohol, las drogas son utilizadas cada vez más para controlar o tratar de controlar la ansiedad que está en tantos jóvenes, en tantas personas, en tantos adultos, para tratar de llenar esos vacíos de sus almas. ¿No está acaso enferma una sociedad en que no hay respeto por los niños, no hay respeto por los mayores, en que se violan las leyes, se saltan, donde el dinero, la corrupción es el alimento diario para todos los matinales de televisión? Jesús, por favor, ven y reprende la fiebre postrada a nuestra sociedad. Hemos extraviado
hemos abandonado la honestidad. Ya no se ve la honestidad, ya nada nos da vergüenza como sociedad. Jesús reprenda esta fiebre que está a nosotros maltratándonos como sociedad, en que los valores de la familia también son ignorados, son dejados saltados, dejados atrás, dejados por alto. Nos hemos convertido, ¿saben qué?, en espectadores, y con espectadores que cada vez reaccionamos menos. Nosotros nos hemos vuelto en espectadores de esto. Sabemos que está ocurriendo, pero somos espectadores indiferentes. Es decir, hemos perdido la capacidad de asombro. Ya no nos asombran esas cosas. Y el no asombrarnos es una respuesta que nosotros tenemos como un mecanismo de defensa, de protección a esta realidad, a este malestar. Es una forma en que estamos reaccionando a ello. Vivimos en una civilización que preferimos el entretenimiento. La farándula es la que nosotros preferimos, ese ocio, para distraernos y sacarnos de esa, evadirnos de esa realidad. Y cuando estaba en eso y le decía, Señor, necesito que vengas y que te metas a nuestra casa, a nuestra sociedad, y nos tomes de nuestra mano y reprende con toda tu autoridad y con toda tu fuerza para que la sociedad se ponga en pie y todo aquello. Y sabe, escuché esto claritamente, me dijo, ¿sabes qué ocurre? Que todas las personas, si haces esta encuesta, todas las personas creo que dirán, la mayoría dirá que la sociedad está enferma, que la sociedad está afiebrada, pero ninguno va a entender que él es parte de la sociedad. Sale muy fácil decir la sociedad porque nos vemos nosotros y la sociedad allá está el otro. Esa es la sociedad y yo no soy, y resulta que yo soy la sociedad. Amén. Y entonces cuando necesitas reprender la fiebre, entendía claramente, Señor, tú estás afiebrado. Entonces dije, Señor, necesito que me tomes de la mano y reprendas la fiebre que hay en mí. Amén. Si alguno de ustedes me quiera acompañar, quiero hacer una oración por nuestro país, por nuestra ciudad, por todas aquellas cosas. Escuché gran parte, no escuché todo lo del mensaje de nuestro presidente, pero yo tuve la lectura de ver que cada cosa que decía hablaba de la sociedad, de lo mal que estamos, porque colocaba cosas para arreglar lo cual está bien. Él dice, bueno, vamos a hacer más cárceles, a agrandar las cárceles. ¿Necesitamos eso? Claro, porque hay gente que hoy día hay un grave problema de nuestra sociedad. De eso estaba hablando. Él dijo, ya se acabaron estos de los delitos de cuello y corbata, que el único castigo para ellos era hacer clases de ética. Ahora no, se les va a hacer, se les va a castigar y se les va a colocar multa y todo aquello. Pero estamos hablando de gente que no tiene escrúpulos y que es una sociedad enferma. Necesitamos que Él venga y nos tome de la mano y con la autoridad reprenda lo que nos tiene postrado como sociedad. Amén. ¿Me puede ayudar en tu oración? Pongamos en pie, por favor. Padre, necesito, Señor, oh Dios, en tu nombre, que nos ayudes, que nos sanes, que sanes nuestra tierra, que sanes nuestra ciudad, Señor. Estamos allí también, Padre, no nos creíamos que estábamos metidos en esa cama, Señor, postrados también. Sí es. Sin ánimo, sin ganas, sin fuerza, Señor Dios, anémicos, totalmente, Señor, distraídos, Padre, sin querer meternos en eso y tratar de esconder nuestra cabeza bajo la arena. Y entretenernos, Señor, pero mientras tanto sabemos que nuestra sociedad demanda urgentemente, Señor Dios, tu obra en los corazones de ellos, pero no hay forma de obligar a las personas, sino, Señor, que puedas iluminar, alumbrar sus vidas, Señor Dios, tomarlos de la mano, reprender aquel síntoma de enfermedad que está en el corazón del ser humano, ese vacío, Señor, ese espíritu, Señor, muerto en ellos. En nombre de Jesús, Padre, que nosotros podamos ser tus manos, tus pies, tus ojos, tu boca, para poder ir sobre esta sociedad, Señor, y levantarlos y ponerlos en pie y tener, oh Dios, una mejor sociedad, oh Dios, en lo que corresponda a nosotros, nuestra influencia, oh Dios, pueda ser la que pueda alcanzar aquello en el nombre eterno y poderoso de aquel que vino, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo hombre, habitó en medio de nosotros,
aquel que visitó, oh Dios, donde hubo las necesidades, y entonces sanó al ciego, al cojo, al paralítico, a la viuda, al huérfano.